Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Yamiro Martín, soy de la Iglesia Virtual Nueva Vida en Cristo, Guerreros del Señor. En este día quiero compartir una palabra, una enseñanza de parte del Señor que tiene como título En el nombre de Jesús. Vamos a estar hablando lo que es el nombre de Jesús, lo que es orar en el nombre de Jesús. Vamos a ir a la palabra, al Evangelio de Juan 14:12. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. En el nombre de Jesús. Vemos hoy en día muchas personas, muchos cristianos, muchos predicadores que oran en el nombre de Jesús, porque la palabra dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre. Pero, ¿es en el nombre de Jesús o con el nombre de Jesús? Porque vemos últimamente muchos predicadores, muchos pastores que oran, hacen una oración y empiezan a decir esta palabra que es poderosa, pero vemos que repiten muchas veces en el nombre de Jesús esto, en el nombre de Jesús aquello, y en el nombre de Jesús hasta gritan, y vemos que no pasa nada. Si sabemos que Jesús es nombre sobre todo nombre, sabemos que hay poder en su nombre cuando nosotros declaramos, pero muchas veces vemos que muchos predicadores, muchos pastores hasta gritan porque no pasa nada cuando dicen en el nombre de Jesús. Entonces vemos que ¿por qué no pasa nada? Porque lo hacen con su nombre, no lo hacen en su nombre. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús y no pasa nada, es porque lo están haciendo con su nombre. No es lo mismo decir en el nombre de Jesús en su lugar, con su autoridad, con su respaldo. Cuando nosotros oramos por un enfermo o echamos fuera algún demonio, en el nombre de Jesús lo estamos haciendo en su lugar. Pero vemos muchas veces que muchos repiten en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y no pasa nada, porque lo están haciendo con su nombre. Para que las enfermedades, los demonios se sujeten, debemos hacerlo en su nombre. ¿Qué quiere decir? Que Cristo debe vivir en nosotros. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En su lugar. Si Cristo no está viviendo en tu corazón, seguramente estás orando con su nombre y no en su nombre. Por eso vemos que cuando en las iglesias muchos pastores gritan, porque no lo están haciendo en su nombre, lo están haciendo con su nombre. Y llega el momento que empiezan a gritar porque ven que no pasa nada. Las personas siguen igual, no cambian, están predicando, están haciendo liberación y no pasa nada. Los demonios no se sujetan porque lo están haciendo con su nombre. Y debemos hacer todo en su nombre, con su respaldo, con su autoridad. Es como si, por ejemplo, en una casa se queda una persona a cuidar la casa y
y el dueño se va de viaje. Y el vecino entra por el fondo y empieza a cortar las flores. Y sale esta persona que está cuidando y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué has entrado a cortar las flores? Y el vecino le dice, ¿y vos quién sos? Y yo estoy en el nombre del vecino cuidando la casa. Es lo mismo cuando nosotros estamos orando y reprendemos o oramos por un enfermo, lo hacemos en su nombre, en su lugar. Porque nosotros estamos en este mundo llevando la palabra del reino de Dios y estamos en el nombre de Jesús, con su autoridad, con su respaldo. Vemos muchos hombres de Dios que cuando se han enfrentado a algún espíritu, a algún demonio, solamente le han dicho, vete de ahí, sal de ese cuerpo. Y los demonios se han sujetado y se han ido. ¿Por qué? Porque lo hicieron en su nombre, en su lugar. Si vos vas a un lugar donde está lleno de demonios, los demonios van a temblar porque no te van a ver a vos, van a ver a Cristo que está en ti. Porque estás lleno de Cristo. Por eso cuando oramos y no pasa nada es porque Cristo no está en ti. Tiene que estar Cristo viviendo, morando. Como dice la palabra, vendremos a Él y haremos morada con Él. Por eso hay mucha confusión hoy en día en las iglesias, porque oran y no conocen al Señor. Oran con el nombre de Jesús y es en el nombre de Jesús. Jesús debe vivir en tu vida, en tu corazón, para cuando vayas a poner las manos sobre los enfermos, sean sanos. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, en mi lugar, echarán fuera demonios. En mi nombre, en mi lugar, con mi respaldo, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Ven? Las señales están, pero debe morar Cristo en ti. Debe estar Cristo en ti. Para que cuando vayas a orar, los demonios y las enfermedades se sujeten. Porque Cristo está en ti. Por eso el título de esta enseñanza se llama En el nombre de Jesús. Todo lo que pidamos al Padre lo debemos pedir en el nombre de Jesús. Dice acá, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿ven? En mi lugar, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Ven? Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Por eso debemos pedir todo en el nombre de Jesús, no con el nombre. Antes de orar, antes de pedir algo, debemos saber y entender, ¿no es cierto? Y tener fe de que Cristo está acá dentro, en nuestro corazón. Él mora dentro de nosotros, a través de su Espíritu. Por eso es importante cuando vayas a orar, lo debes hacer en su nombre. Si Cristo está en tu corazón, los demonios, las enfermedades se van a sujetar. Y vas a ver cómo la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar. ¿Por qué? Porque Cristo vive en vos. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Ahí Dios es glorificado en su Hijo. Por eso cuando oramos y le pedimos algo a Dios, Dios nos responde a través de su Hijo. Si su Hijo, Jesucristo, vive dentro de nosotros, está en nuestro corazón, dice la palabra que si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Ven? Cristo debe vivir, debe morar en tu corazón. De cierto os digo, el que cree en mí, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Vamos a poder hacer
muchas obras, pero en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Esta enseñanza Dios la puso para que pudiéramos llevarla a todo aquel que ve estos videos, para que sea de bendición para cada uno del que comparte, para cada uno del que está en los caminos del Señor. Somos de la iglesia virtual Nueva Vida en Cristo, guerreros del Señor. Si fue de bendición esta enseñanza, dale me gusta, suscríbete, te mando un abrazo y que Dios te bendiga.